A ver. Ah, no. Me zumbaba y pensé que era. Ustedes ven bien lo que yo estoy proyectando, ¿verdad? Una mafalda. ¿Sí, no? Bien, Sí. muy bien. ¿Pudieron avanzar algo con las lecturas? Nada, un poquito. Porque también dependiendo de eso veremos qué ritmo vamos tomando. Hola, Julie. Van a ver que en general, por ahí, eh, algo que yo que tengo como dinámica para trabajar es que eh, en general yo no les voy a presentar un texto, ¿sí? Las clases, incluso en la presencialidad, eh, yo nunca uso esa metodología de presentar el desarrollo de un texto, que por ahí en otras disciplinas sí lo hacen así. En general vamos a trabajar un tema, yo voy a tirar algunas líneas o algunas posturas de la cátedra eh, sobre ese tema, y después yo les voy a dar los textos para que lean. Ustedes pueden ir haciendo consultas, pero en función a cómo ustedes avancen con las lecturas, van a ir entendiendo más o entendiendo menos, digamos, ¿sí? Sí. Por ahí lo que yo vaya además presentando, digo, tanto desde lo virtual como en la presencialidad, en ese sentido me manejo bastante similar. Eh, Tiene que ver con esto, yo organizo como un esqueleto del tema y después ustedes lo tienen que enriquecer con sus propias lecturas, ¿sí? La síntesis que ustedes hagan. Por eso está bueno que a medida que vayan, primero porque didáctica es una materia muy larga, con mucho material, eh, que es más simple si ustedes van leyendo de a poco y no después encontrarse con todo el material al momento de rendir. Por eso en general se van ahora se conectan algunas veces los chicos que ya cursaron didáctica, eh, porque como es tanto material, después cuesta retomar todo ese material juntos, ¿sí? Bien, vamos a arrancar. Me avisó Ale que no podía conectarse, así que hoy vamos a arrancar sin el cuento que estaba prometido. Los que se conectaron temprano escucharon el final de la canción de Pesetti de ayer, pero que les mandé el link. A ver, voy a buscar acá mi planificación. Muy bien. Vamos a ir mirando. Nosotros en el último encuentro que tuvimos cerramos la unidad 1, ¿sí? Que tenía que ver con eh, qué es la didáctica, ¿sí? ¿Por qué es importante la didáctica para el rol docente? Y cuál es su vinculación con las didácticas específicas, ¿sí? Estamos hasta ahí cerramos la unidad 1. Yo les dije que empezábamos la unidad 2 y que probablemente nos mantengamos en esta unidad hasta el final del cuatrimestre, porque es una de las unidades como más centrales, ¿sí? Vamos a empezar a ver también, después de ver las características de la enseñanza, vamos a empezar a ver justamente más que el cómo planificar, qué implica planificar y para qué planificar, ¿sí? Y también vamos a ver algunos modelos de cómo podemos planificar, ya como empezar a hacer algunos ejercicios eh, para ustedes, digamos, para que... Digo que es siempre la unidad más linda porque es cuando hay que empezar a poner en juego, ¿no? Lo que ustedes van viendo en las didácticas eh, y a ver qué ideas se les empiezan a ocurrir, ¿sí? Hoy, y para que los que leyeron o lo que hayan llegado a leer, vamos a ver algunas imágenes primero. Vamos a explorar un poquito el mundo de Mafalda. Supongo que todos la conocen a Mafalda. Eh,
tan antigua pero tan contemporánea cada una de las cosas que dice, ¿sí? Van a ver que todas las historietas que yo seleccioné de Mafalda, todas tienen que ver o nos ayudan a ir pensando las características de la enseñanza escolar principalmente. ¿Sí? El punto ahora es ver, bueno, a ver, si ustedes leyeron algo o si leyeron van a poder inferir más rápido mirando las historietas. Si no leyeron, pueden tal vez inferir en función a lo que ven en la imagen. Si ustedes se fijan en esa primera historieta, está la maestra, personaje interesante y que nos puede recordar a muchos docentes conocidos también actualmente. Le muestra un triángulo, entonces empieza un diálogo en la primera viñeta, dice, veamos Libertad, este es un triángulo ¿cómo? Como Dios manda, le dice Libertad. No, fíjate mejor, si este lado y este lado y este lado miden lo mismo, ¿es un triángulo? Aburridísimo, le dice Libertad. Pero no, un triángulo donde todos sus lados son iguales. Y ella le dice, ah, socialista, le dice ella. ¿Sí? Libertad, si ustedes se acuerdan de ese personaje, siempre tiene como una idea muy, muy centrada en la política, ¿sí? Muy, muy crítica, además de la realidad también. Libertad tenía como esa característica por ahí, a diferencia de otros personajes de Mafalda. Vamos a mirar primero todas las historietas, a ver qué les parece a ustedes. Y después volvemos a ir viendo en cada una las características. Paso a la siguiente y después volvemos. Bueno, ¿quién se anima a leer esa? Elíjanlo ustedes, si no voy yo diciendo en función a cómo me aparecen acá en la cuadrícula. Dale, Dani, que tenés el micrófono activado. Aprovechá. Claro, pasa que no alcanza a ver bien. Ah, no se ve un pomo. Bueno, se ve Claro. chiquito. Si quiero hago el intento. Claro, cuando yo comparto el ¿Lo internet, leo? intenta ver. Claro. ¿Cuál es el pico más alto de América? Pregunta la maestra. Ay, no. Le contesta el También esa es alumno libertad. y Ajá. dice, Libertad, le dice. Uno, no alcanza a ver bien. Uno salió en una revista con fotos y todo, dice. Le dice la maestra, sí, bueno, pero ¿cómo se llama? Libertad contesta, ah, no me acuerdo, pero no importa. La maestra le dice, ¿cómo no importa? Y la Libertad le contesta, y no tengo la revista en casa, la traigo mañana y la vemos juntas, ¿sí? Le dice, A ver. ¿Se tildó? ¿Sí, no? Bueno, yo sigo leyendo. La maestra le dice, pero ustedes ven la imagen, ¿o no? Algo, ¿sí, no? Dice, no, no. Ahí está. Lo que traes mañana es la lección bien estudiada y a tu asiento. Y Libertad le dice, usted debe ser una mujer muy sola, señorita, muy sola. Durísima Libertad. A ver, vamos a la siguiente. A ver. En la siguiente viñeta, historieta, que es la más conocida, aparecen la señorita, Mafalda y Manolito. Entonces la maestra, casi noblemente, les dice al grupo,
Y el que no haya entendido, que levante la mano. Manolito levanta la mano. Veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? De marzo hasta ahora, nada, le dice él. Está casi, casi como algunos de ustedes. Bien, siguiente. Susanita y Mafalda. Susanita, si se acuerdan el personaje, era el prototipo de niña que aspira a casarse, tener muchos hijos, una casita, esperar a su marido, eh, y además particularmente racista, por así decir, porque en otras viñetas, por ejemplo, aparece que ella no quiere jugar con los niños pobres o en una de las viñetas no quiere jugar con con un bebote, una muñeca que era de color negra, eh, porque bueno, fue criada así. Entonces Susanita le dice a Mafalda, mi mamá amasa. Mafalda le responde, ¿amasa sola? Sí, amasa sola y sale a la masa. La masa se amasa en la mesa. Y Susanita le dice, la masa es sana. Mafalda responde, sí, esa masa es sana. Y Mafalda se va, se separan y se va contenta diciendo, lo bueno de ir a la escuela es que uno ya puede conversar en un nivel literario. Siempre Mafalda se aburría con sus amigos por sus reflexiones. En la siguiente vemos, sigue manteniendo la idea, una situación de alfabetización, ¿sí? Donde está la maestra enseñándoles a leer a todo el grupo y les va haciendo repetir, ¿sí? El clásico, ¿sí? Mi mamá me mima, mi mamá me ama. Mafalda se levanta en la segunda viñeta para en la tercera viñeta decirle, la felicito señorita, creo que tiene una mamá excelente. Vuelve a sentarse, ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes. La maestra queda ahí tildada. La siguiente está Miguelito y Mafalda. Miguelito le dice, hoy mi maestra nos enseñó que 2 más 2 es 4. Luego nos hizo pasar a varios chicos al pizarrón para que sumáramos 2 más 2, 4. Después, todos copiamos en nuestros cuadernos 2 más 2, 4. Te juro que nunca me sentí tan lejos de Von Braun. Vayan prestando ahí atención a algunas cosas, porque como ustedes ya deben haber visto o empezarán a ver cuando estudian el enfoque de la comunicación, no sé si ya lo trabajaron, dentro del enfoque de la comunicación de Jacobson, eh, van a ver la importancia de trabajar las competencias comunicativas. Y algo muy importante que pasa en esta historieta es que si no conocemos quién es Von Braun, no sé si alguno lo conoce, la viñeta, la historieta no se entiende en su totalidad. Ahora vamos a ver quién es Von Braun. La siguiente, vemos una escuela, ¿sí? Un aula, de repente suena el timbre, todos los niños, como siempre sucede, gritan recreo y salen al patio. Mafalda empieza, mira el patio, si ustedes se fijan en la tercera viñeta aparece, bueno, una canaleta rota, las paredes sin revoque. Y en la última viñeta, Mafalda le habla a Felipe y le dice, es notable cómo los decoradores del Ministerio de Educación han logrado darle el mismo estilo a toda la escuela. Casi tragicómico. En última viñeta, clase de historia. En la segunda viñeta, la maestra le dice, bien, mis queridas, ya en años anteriores ustedes han ido aprendiendo cómo
fue forjándose lo que hoy constituye la esencia misma de nuestra nacionalidad, ¿verdad? Todos los chicos que responden, sí, como cuando yo les pregunto, ¿van entendiendo? Y todos mueven la cabeza cual perrito de los autos. Pero como yo ya entendí esa viñeta, casi me doy cuenta de que a veces respondemos que sí porque es la dinámica del oficio del estudiante, dice que sí, no entiende una miércoles, pero dice que sí por las dudas, ¿no? Bien, última historieta, otra vez Libertad y Mafalda. Si ustedes se fijan, no sé si lo llegan a ver, pero en el mapa que tienen está invertido el planiferio. ¿Sí? Es un planiferio invertido donde América del Sur está hacia arriba. Y Libertad le dice, al revés. ¿Al revés respecto de qué? Perdón, en la primer viñeta Mafalda le dice, pero Libertad, lo estás poniendo al revés al planiferio. Y Libertad se da vuelta y le dice, al revés respecto de qué. La Tierra está en el espacio y el espacio no tiene arriba y abajo. Entonces en la tercera viñeta continúa y le dice, eso de que el hemisferio norte es el de arriba es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba para que los que creemos que estamos abajo sigamos creyendo que estamos abajo, y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo, vamos a seguir estando abajo. Pero desde hoy se acabó. Mafalda, medio confundida, sale de la habitación y en la cuarta viñeta se ve que le preguntan, ¿dónde estabas? No lo sé, pero algo acaba de sanse acabarse. Porque acá en la anterior le dice sanse acabó. Como ahí también para pensar, recuerden que, a ver, ¿qué características de la enseñanza podemos identificar en estas viñetas? A ver, yo lo que voy a hacer es, a ver si lo puedo, quiero adjuntarles las viñetas, a ver si lo puedo hacer por acá. Para que ustedes, los que están con la compu, se lo puedan descargar mientras de última. La idea es esa, que puedan ir recordando las viñetas, si pueden registrar, anotar por ahí, pero, o sea, ¿a qué características de cómo debería ser la enseñanza o cómo es la enseñanza les hace recordar, más allá de lo que hayan de última leído, sino más bien, incluso teniendo en cuenta lo que ustedes, el recorrido de enseñanzas que ustedes mismos han hecho, ustedes han transitado ya cuántos niveles de la escolaridad. Ahí en el chat está el link donde pueden ingresar y descargarse las viñetas. Vuelvo, vuelvo por ejemplo a esta como para arrancar con una fácil. A ver, pueden ir escribiendo en el chat también si quieren. ¿Se acuerdan cuando veíamos el objeto de estudio de la didáctica? ¿Cuál era el objeto de estudio de la didáctica a diferencia de la pedagogía? ¿Qué se acuerdan? Escriban, hagan cartelito, no sé, pongan en el chat, a lo que quieran. Activen los micrófonos. Bien, ahí se acercó. Daniela dice, bueno, la enseñanza y los aprendizajes. Todavía no hablamos de cómo tiene que ser la enseñanza, si reflexiva, si crítica, pero le falta. Todavía, como lo dijo Daniela, no es ese el objeto de estudio de la didáctica. ¿Cuál era? Se acercó mucho, Daniela tiró la pista más grande. ¿Cuál es? Por lo menos desde la perspectiva de la cátedra. Dijimos, bueno, el objeto de estudio de la didáctica, dijimos, es los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Y por qué retomo la viñeta de Manolito? Si ustedes se fijan, él le dice, marca claramente el proceso, porque él dice, desde marzo hasta ahora, no entendí nada.
O sea, ahí hay un descuido del proceso, que resulta gracioso en el caso de Manolito, pero que muchas veces pasa. ¿Sí? Uno sigue avanzando, haciendo que enseña cosas, sin tener en cuenta, ¿sí? Cómo van, si los estudiantes van aprendiendo o no. Por eso, una de las características de la enseñanza es que es un proceso, no es un depósito. Dice, enseñanza unida al aprendizaje, va en conjunto, muy bien, a ver, ¿qué más dice? Dice, va en conjunto, si no hay una enseñanza correcta, el alumno no aprende, sería un proceso. Eso es un paso, bien, Agostina. A ver, vamos, está interesante esa intervención, como para que registren, primer característica, la enseñanza es un proceso. La otra vez decíamos, sí, decíamos un proceso. El objeto de estudio de la didáctica son los procesos de enseñanza y de aprendizaje, que los estudiábamos por separado, porque cada uno tiene características propias, y por eso nosotros ahora vamos a estudiar las características de la enseñanza, pero que van de la mano con el aprendizaje. Van juntos, como puso acá Agostina, van en conjunto. ¿Cuál es el fragmento de esta frase que escribió Agostina que tenemos que revisar? Dice, si no hay una enseñanza correcta, el alumno no aprende. Eso es muy probable, pero también puede pasar que haya una enseñanza correcta y que el estudiante tampoco aprenda. Y eso pasa también. Y esto es lo que, por esta razón es que decíamos, bueno, los procesos de enseñanza y de aprendizaje van por caminos, los podemos estudiar por separado, por más que se relacionen. ¿Sí? Entonces, primer característica importante es que la enseñanza es un proceso, no es un depósito. Y eso un poco es también lo que nos diferencia de la educación bancaria, que tal vez ustedes es algo que tienen presente por pedagogía. Si no es algo que yo le doy, le entrego automáticamente al otro, ¿no? Sino que es un proceso. Si uno tiene en claro esta idea de proceso, así es como deberíamos empezar a pensar las propuestas de enseñanza. No es que yo un día te digo cómo es la democracia, te la aprendiste, al otro día te digo qué es la libertad y entonces aprendiste a ser libre, ¿no? Si nosotros tenemos en claro que la enseñanza es un proceso, los conocimientos que vamos a transmitir se dan en un proceso. No siempre que hay enseñanza necesariamente tiene que haber aprendizaje, dice Gaby. Exactamente. Por eso los estudiamos por separado. ¿Sí? Entonces, la primera parte de la frase que planteaba Agostina, podríamos decir que nos acerca a una característica de la enseñanza, ¿sí? Que va en relación al aprendizaje, pero la segunda parte la reforzamos con la idea que pone Gaby en el chat, donde dice, no siempre que hay enseñanza hay aprendizaje. Bien, ahí sacamos una característica. Otra característica de la enseñanza, a ver, vamos a otra viñeta. A ver, a ver, a ver. A ver. Bien. Hola. Llega gente a casa. Por eso estoy saludando, chicos. Adiós. Están viendo la viñeta. ¿Qué sucede en esa viñeta? ¿Qué está pasando? ¿Qué está tratando de hacer la maestra? Es la de mi mamá me mima, mi mamá me ama. ¿Qué trata de hacer? Ajá, ¿qué está enseñando? Yo puedo estar horas en silencio, chicos, así que no me preocupo. Que aprendan a leer, pero a partir de una forma más didáctica. Quedémonos en, bien, está tratando de enseñar a leer. Bien, bien, enseña algo. Está mostrando algo. En este caso, enseña a leer. Después,
Ustedes además irán viendo si es la forma adecuada, si no es la forma adecuada. Los que ya cursaron alfabetización ya tienen algunas ideas más, pero en principio está enseñando algo. Entonces, ya decimos que es un proceso de la enseñanza y que la siguiente característica es que tiene que haber algo que sea enseñado, algo que el otro, que alguien necesite y que alguien sepa. ¿Sí? En este caso, este ejemplo es, bueno, los estudiantes necesitan aprender a leer, el conocimiento es el lenguaje, ¿sí? Poder aprender a leer, en este caso la escritura, pero tiene que ver con el lenguaje en sí, y alguien que conoce ese conocimiento y que sabe cómo enseñarlo. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que definir qué es la enseñanza, de manera muy simple, uno podría decir, bien, esa es la siguiente característica. Uno podría decir, bueno, la enseñanza es una situación X en la que alguien enseña algo a otro. Así de simple, digamos. Eso es la enseñanza. Y ahí podemos incluir millones de situaciones. En este caso que estamos viendo es la de enseñar a leer, por ejemplo. ¿Sí? Podemos pensar cuando enseñan a, no sé, a manejar un auto, a andar en bicicleta, un contenido de ciencias sociales. Bien, a ver, me voy abajo. ¿Todos ven ese cuadro? ¿Sí, no? Bien. Enseñanza. Ya dijimos que es, entonces, una situación en la que alguien enseña algo a otro. ¿Está? Después, ahí ustedes tendrán que ampliar con las lecturas. ¿Sí? Ustedes tienen las lecturas del capítulo del libro del saber didáctico y el ABC de la pedagogía de Silvina Birz. Tienen esos dos capítulos. Como nos decía Gaby Raffo, espérenme un segundo. No, trajeron, a ver, vamos a ampliar la situación. Trajeron una mesita de madera y no sabemos cómo desinfectarla. Y entonces por las dudas la estaba atajando a Magalí de que capaz el lisoform la mancha. Por eso le dije que no. No, pasale Blem y ya. Perdón. Pero si no nos mata la ansiedad. Porque además la trajeron de Chaco, entonces está como toda la cosa de que ya veo que trae el virus en el encastre de las patas y nos estuvimos cuidando tanto y bueno. Bien, seguimos con la enseñanza ahora. Vamos acá. Iba a dejar este cuadro más para adelante, pero lo vamos a retomar ahora entonces. Ya dijimos que es la enseñanza y recién Gaby Raffo nos tiró otra característica, que decíamos, siempre es una acción intencional. ¿Sí? No es que hacemos lo que surge, ¿no? Siempre que yo enseño algo, es por algo. O sea, si yo enseño a leer, tengo que tener en claro por qué es importante aprender, que una persona aprenda a leer. Si yo estoy hoy enseñando las características de la enseñanza, no es para que ustedes me las solamente, me corrijo, no es solamente para que ustedes me las repitan en el examen. Es porque estudiando muy bien las características de la enseñanza, se pueden pensar buenas propuestas de enseñanza.
Porque teniendo en cuenta estas características es como uno puede justamente tener más en cuenta, bueno, cuando voy a pensar la clase, tengo que pensar, bueno, a ver, este contenido que voy a enseñar es importante, el alumno lo necesita ¿para qué? ¿Qué intención tengo en esta clase? Bueno, yo quería que todos ustedes tengan leído el texto, no lo leyeron, bueno, pero el objetivo es que hoy terminemos el encuentro reconociendo las características de la enseñanza. Si yo tengo claro ese objetivo, más allá de que algún factor no responda a lo que yo tenía pensado, planificado, que era que estén los dos textos leídos y resumidos y comprendidos, no importa, yo puedo seguir igual, porque tengo, y no porque no tengo en cuenta ese factor, sino porque tengo en cuenta el objetivo. Como quiero reconocer las características, bueno, no importa, las historietas después nos servirán de otra forma para reconocer las características. Pero ustedes hoy se tienen que ir, por lo menos, conociendo. Después veremos cómo eso se plasma en la planificación para llevar al aula. Pero en principio esto, ya vamos con 3 características. Dijimos que es un proceso en el que alguien enseña algo a otro con una intencionalidad. Bien. A ver, voy a llevar esta, que siempre me hace pensar en esta idea de que la enseñanza se da en un contexto, ¿sí? Se da en un lugar. Y hoy podríamos pensar ese contexto de 2 maneras. Y esto es muy importante. Uno es el contexto en el que está ocurriendo. Bueno, en este caso es yo en mi casa, ustedes en su casa, y en vez de que entre el portero a traer la leche, en vez de que entre la directora a traerme el registro, en vez de que entre, bueno, entra Magalí con el señor con la mesa, se corta internet, esas serán las cosas que suceden, como en una clase, en una escuela que entra, ¿sí? Entra Mauro a traer algo, entra la Bibi a hacer firmar no sé qué miércoles, entra un chico a pedir el apunte, ¿sí? Pero se da en un contexto. Solo que ahora tenemos como muchos contextos. Como plantea acá Gaby, es importante conocer ese contexto. Porque además a mí me hace mirar lo mismo que yo planteaba ayer. En este contexto virtual incluso nos obliga a marcar una diferencia. O sea, obligadamente está marcando una diferencia, los que se pueden conectar y los que no se pueden conectar. Lo cual podríamos decir incluso que habilita una desigualdad, porque también es necesario mirar, porque los que no se pueden conectar no acceden de la misma forma que los que ustedes que sí están conectados. Entonces eso marca una desigualdad que después veremos cómo la iremos soslayando. Ese contexto, por un lado, el contexto de espacio, y además el contexto de tiempo. ¿Sí? Entonces, en el contexto entran 2 variables, tiempo y espacio. Si planteamos la idea del espacio, bueno, como el aula, el patio, ¿sí? Cuando estamos en la presencialidad o ahora en la virtualidad, y el contexto de tiempo, bueno, lo que dura, el bloque de 80 minutos, ahora trabajaremos 2 horas, ¿sí? Ese tiempo en el que sí, como que se ejecuta esa situación de enseñanza. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí, no? Sí, bien. Pero hay que pensar en otro tiempo y espacio, más amplio. Y acá es un ejercicio que tienen que hacer ustedes y aprender a hacer, y para esto hay que leer los diarios, hay que escuchar la radio. Cuando hablamos también de contexto, que ahí veamos en la historieta de Mafalda el patio y la canaleta rota, también me hace pensar en ese espacio concreto,
pero también en un espacio sociopolítico, cultural, histórico, que también habla del valor que se le da a la educación, o qué inversiones hay en educación, si se pueden hacer más en educación o más en salud. Cuando surgió todo esto de la pandemia, eh, Magalí me decía, después del 2011, cuando fue lo del atentado, ¿sí?, a las Torres Gemelas, la mayoría de los países empezaron a invertir, o por lo menos eso yo entendí, más dinero, ¿sí?, en seguridad, en armamentos, en, bueno, todas esas cosas, ¿sí? Entonces ella me decía, bueno, probablemente ahora con esto de la pandemia mundial, muchos países empiecen a invertir dinero, ¿sí?, o sea, como política de Estado, en cuestiones que tengan que ver con investigaciones en salud, medicamentos y todas esas cosas, ¿no? Lo mismo uno podría pensar que, políticas o sí, que gobiernos favorecen más o no a la educación, y eso influye en las situaciones de enseñanza. ¿Sí? Las cuestiones de desocupación, cómo impactan incluso en las propuestas que armamos. Por eso es importante conocer el contexto en el que trabajamos. Yo siempre cuento una anécdota, que apenas vine a Santa Fe, desde que vine a Santa Fe, siempre trabajé en contextos en el cordón marginal de la ciudad. Apenas llego del pueblo, no entendía las dinámicas de la ciudad, trabajaba en una escuela y se me ocurrió en una actividad pedir que lleven cartón. Porque, ¿qué pensaría cualquiera? Cartón, material reciclable, no lo tenés que comprar, no hay forma de que te quejes, o sea, no te estoy haciendo gastar nada. Claro, nadie llevó el cartón. Y yo no entendía por qué, hasta que la directora me explica que la mayoría de los papás de esos niños eran cartoneros. Entonces, algo que para mí era material de desecho, para esos chicos era en realidad su material de trabajo, era con lo que comían. Entonces, por eso no llevaban el cartón, porque si ellos lo llevaban, la idea es, bueno, si yo lo uso para hacer pavadas en la escuela, en realidad tengo menos para vender. Pero yo hasta ese momento yo no tenía ni idea, porque incluso fue hasta noble mi pensamiento, bueno, vamos a usar cosas que no haya que gastar dinero. Y entonces, por eso la importancia de conocer el contexto en general, porque influye en cómo pienso las propuestas de enseñanza. Y además, vamos a ir viendo, cuando trabajemos currículum, cómo el contexto influye en qué cosas se enseñan y qué cosas no se enseñan. Entonces, si nosotros estudiamos las características de la enseñanza, tenemos que estudiar todo lo que influye en la enseñanza. No solo, entonces, hasta ahora tenemos ya dijimos, hablamos de intencionalidad, hablamos de contexto con las variables de espacio y tiempo, todo lo que implica espacio y tiempo, desde el espacio, desde el microespacio, desde el aula, y ahí será la luz, la temperatura. No es lo mismo trabajar en un aula sin ventanas o con los vidrios rotos que en un aula cómoda, ¿sí? Hasta el contexto macro, que tiene que ver con las condiciones incluso mundiales, ¿sí? No solo de la ciudad. Bien, pensemos cómo, no sé si estuvieron escuchando algo sobre la expropiación de una cerealera o algo así de Vicentín, que todo ahora, entre ayer y hoy, es como están en todas las radios y los diarios y todo. Pensemos el impacto directo que puede tener en una escuela rural, desde cómo los padres viven esta tensión por la relación que tiene esta. Yo sé que producen aceite y acopian cereales. Entonces es algo que sucede en un espacio lejano,
pero que en realidad va a impactar, porque impacta en el productor, y va a impactar en el tambero, va a impactar en las políticas de producción, y eso va a impactar en la enseñanza, en las tensiones familiares que se van a generar, porque no se sabe si les van a pagar, si no les van a pagar. Y eso va, no que va a influir en los que trabajan directamente ahí, influye en toda la zona, en toda la provincia, porque es una cuestión provincial, porque todos trabajaban de algún tipo en relación con eso. ¿Se dan cuenta la complejidad que tiene la enseñanza? Por eso la responsabilidad que tenemos como docentes y la insistencia de estudiar y formarse tanto, no solo en la disciplina, sino en lo que sucede. Bien, voy a avanzar un paso más, a ver qué hora es, 3 menos 10. Vuelvo al cuadro. Ya dijimos qué es, ya dijimos dónde sucede y que tiene que ver con esto del contexto. Ya dijimos, como hablábamos antes, siempre es una acción intencional y sistematizada. Sistematizada porque lleva un orden. ¿Sí? Nosotros, ustedes vieron, bueno, primero trabajamos para qué sirve la didáctica, qué estudia la didáctica, y a partir de ahí empezamos a estudiar el objeto de estudio de la didáctica, para después poder pensar propuestas de enseñanza, para después pensar los contenidos o el currículum en general. Si lo pensamos en la escuela, ¿sí? La importancia que tiene que un niño pueda aprender a leer con un método de alfabetización adecuado, porque si aprende a leer con un método de alfabetización adecuado y en ciertos tiempos, va a adquirir ciertas competencias lectoras que le van a facilitar hacer inferencias, relaciones. ¿Qué pasó recién con la viñeta del Von Bar, este que mirábamos antes? A ver, la voy a buscar. A menos los que ya cursaron, ¿alguno sabe quién es este señor Von Barn? Von Braun. Von Braun. Ni idea, ¿cierto? Bien. Este señor Von Braun fue un reconocido científico de la NASA, muy conocido, ¿sí? Como decir, no sé, Neil Armstrong. Bueno. Y entonces por eso ahí Miguelito dice, la verdad que me siento muy alejado de Von Braun, porque él cuenta la secuencia que hizo, la seño les hizo copiar, repetir a todos que 2 más 2 es 4, copiar a todos que 2 más 2 es 4, escribirlo en el pizarrón 2 más 2 es 4, vieron así como repetir, 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 hasta que repiten que 2 más 2 es 4. Y no pensar, problematizar, ¿sí? Como otra forma de enseñanza. Bien. Cuando hablo de competencias comunicativas y competencias lectoras, tiene que ver con esto. Uno, cuanto más va leyendo o formándose, más relaciones pueden establecer. Probablemente cuando ustedes vuelvan a mirar esta historieta en algún momento, se van a acordar y van a decir, ah, con razón que Miguelito dice, me siento tan lejos de Von Braun. Y sí, porque este señor trabajaba en la NASA, diseñando cohetes espaciales. No sumaba 2 más 2 repetidas veces hasta que lo aprendía de memoria, sino que pensaba cálculos para resolver problemas, que un poco es la forma de enseñar matemática que ustedes van a tener en didáctica de la matemática. Bien, después dice, bueno, se dan un espacio especializado, y la enseñanza en la escuela se da en un espacio, que puede ser el aula, que puede ser el patio, que puede ser un museo, depende a donde estemos realizando la acción de enseñanza. En este caso, es la virtualidad. Después dice, la enseñanza es una acción política. Y acá
siempre parece que fuera una actividad que no, una característica de la enseñanza que queda como rezagada siempre. Y esto quiere decir, cuando hablamos de política, no siempre referimos a las cuestiones partidarias, que en general es la única forma que consideramos hablar de política. ¿No? Hablar de política tiene que ver con que no es neutra. Si decimos que tiene una intencionalidad, como remarcaba Gaby antes, quiere decir que si tengo una intención es porque tomo una decisión y que esa decisión tiene un poder transformador y por eso es política. Además de lo partidario, uno puede incluso, podríamos manifestar, ¿no? la postura, pero yo puedo decidir que enseñar a leer es importante, que todos tienen que aprender a leer, que además todos pueden aprender a leer. No hay nadie que no pueda aprender a leer. No hay ninguna condición salvo alguna discapacidad severa. Pero si no, cualquier chico está en condiciones de aprender a leer, no importa su condición social. Si yo parto de esa base, estoy teniendo en cuenta una decisión política, no importa el contexto. Y es una decisión transformadora, porque cuando uno aprende a leer, aprende a reconocer sus derechos, bueno, sus obligaciones, aprende a leer no solo los textos, sino aprende a leer las decisiones que toman los otros sobre uno, aprende a leer las publicidades, que a veces te venden una cosa y en realidad es un persuadirnos a comprar todo el tiempo, un persuadirnos a pretender querer ser como ciertos modelos sociales se nos imponen. Sí, aprender a leer implica todo eso. Depende del tipo de lectura que hagamos. Cuando elegimos un cuento, no es ingenuo el cuento que elegimos para compartir con los estudiantes. No es lo mismo leer Un elefante ocupa poco espacio de Elsa Bornem, de Mariana Walsh, me mezclaron. Fátima dice, aprender te hace libre. Claro, aprender a leer y a leer todas las situaciones. No me puedo quedar con la duda. Ya vengo. Ah, del sabor, sí. No, lo tenía acá al lado, sí, de Elsa Bornemann. No me quería confundir. Un elefante ocupa poco espacio. Si no lo leyeron, búsquenlo para leer. O incluso el cuento que les mandaba hoy. ¿Sí? No es lo mismo mandar, más allá de lo gracioso y anecdótico, mandar los prototipos de princesas o que reproducen esquemas sociales, más allá de leer el cuento, y que yo no estoy diciendo que entonces hay que enseñarle a los chicos que se tienen que tirar pedos en todos lados. No es esa la intención, ¿se entiende, no? No malinterpreten después lo que yo digo, ni enseñar modales, sino a lo que me refiero es, bueno, justamente que las cosas que podamos leer y aprender, en realidad eso, nos hagan más libres para poder tomar decisiones. Decisiones que nos hagan cada vez más uno mismo, más persona, y no responder a decisiones de otros solamente. ¿Qué otra tenemos por acá? Se da... Ajá, bien. Ajá. Voy a buscar a ver cuál era la viñeta que quería acá, pero se da con
A ver si la encuentro. Bueno, con recursos determinados. Y que cuando hablo de recursos no necesariamente tiene que ser algo eh, goma eva y plastilina, ¿no? Sino que, porque el recurso puede ser la palabra misma, ¿sí? Pero se da con un recurso determinado, que ese recurso es pensado. O sea, yo no uso un videíto porque me gustó, ¿no? Uso un video porque porque sirve para, está conceptualmente adecuado, porque es, con criterio también nos puede gustar algún, no leí la última parte, algún prototipo. Claro, claramente que siempre lo que elegimos es porque nos gusta, pero no es esa la única respuesta, ¿sí? Porque puede ser que nos guste una imagen o una pintura, pero que tal vez haya una forma más, si no sé si adecuada, no es esa la palabra que quiero usar. Estoy pensando un ejemplo clásico es trabajar, estoy pensando, recuperando lo que decían antes de la enseñanza reflexiva y crítica, que generalmente en ciencias sociales hablamos lo de crear la opinión personal, ¿sí? Favorecer en el estudiante, ¿no? Pero después, y además el trabajo en comunidad, ¿no? Hay una materia que se llama formación ética y ciudadana, o sea, se supone, ¿no? Que es para vivir en sociedad. Eh, pero después, en las aulas, ¿qué vemos? Todos los trabajos son individuales, ¿sí? Cuando alguien opina, tiene que repetir lo que la señora dice. Y con esto, aclaro también, no quiere decir que uno no tenga que aprender un vocabulario de cómo decir las cosas. Que van a ver que con eso yo soy muy insistente. Porque las palabras también nos ayudan a ser específico en lo que queremos decir y que no se interprete otra cosa. Y además se supone que a lo largo de la formación ustedes van incorporando nuevo vocabulario, por eso la importancia de leer y de poder apropiarse de esas palabras. ¿Sí? Porque también eso nos ayuda a expresar ideas. Pero esas ideas uno puede opinar diferente, si lo fundamenta, y con eso tiene que ver con poder dar libertad de expresión y no repetir. Los chicos ya saben, como ahí cuando la maestra le preguntó el ser nacional y todos respondieron sí, y no sé si realmente todos entendían. Pero también los niños aprenden como un oficio, bueno, hay que responder ciertas cosas en la escuela para que la señora se quede tranquila, ¿sí? Ya dijimos tiempo y espacio, dijimos recursos. Vamos a dar un paso más. Bueno, ahí hay un apartado aparte en esa diapositiva donde dice, bueno, la enseñanza en la escuela, entendiendo que la enseñanza no se da solo en la escuela, también se da fuera de la escuela. Pero la enseñanza particularmente sistematizada e intencional, el gran referente es la institución escolar. Por eso dice lo del espacio especializado, lo del tiempo segmentado, lo de la situación colectiva, que hoy nos queda ahí como en tela de juicio, en esto de que cada uno está aprendiendo en su casa, medio solo, pero es importante esto de pensar lo de la intencionalidad de cada una de estas características, del tiempo, del espacio, de los recursos que utilizamos. También si yo trabajo en grupo, tiene que ver con una intención que tengo detrás. Si trabajo en el aula, siempre, o si voy a la plaza,
si voy a un parque, si voy a un museo, si voy al patio, si cambio los espacios, también tiene que ver con cómo entiendo la enseñanza. ¿La enseñanza solo se da en el aula o solo se da o se puede dar en otros espacios? Bien, una forma de estudiar la enseñanza, también de modelizarla, la idea de modelos viene de la didáctica de las ciencias naturales, en esto de que hablábamos de las didácticas específicas y la didáctica general, de cómo se retroalimentan, se relacionan. En ciencias naturales todo el tiempo estamos usando modelos, ¿sí? Los modelos son como un recorte de la realidad para poder estudiarlo. ¿Te recuerdan del secundario los modelos de átomo? Los modelos para explicar cómo se dan las uniones químicas o las uniones covalentes, ¿sí? Que eso es más físico-química. Por ahí en séptimo grado se empiezan a introducir un poco esas ideas. En este caso, un concepto bastante clave en didáctica es la tríada didáctica. ¿Sí? Justamente tríada porque tiene 3 patas. Como ven ahí, en ese primer ejemplo, yo hoy vamos a trabajar con 3, van a ver que aparece, como decíamos al principio, alguien que tiene un conocimiento, el conocimiento y alguien que necesita ese conocimiento. Que en este caso lo podemos representar, bueno, el docente, el alumno y el saber, ¿sí? Es verdad que en la situación de enseñanza todos aprendemos algo, ¿sí? Eso es real. Todos todo el tiempo estamos aprendiendo y eso, tener esa, como docente, formarse con esa apertura, sería como lo adecuado porque uno está como en constante movimiento y transformación. Pero también es verdad que, por ejemplo, en este caso es clarísimo, quien sabe las características de la enseñanza soy yo, el conocimiento es el conocimiento didáctico, en este caso la enseñanza, y alguien que necesita de ese conocimiento, ¿qué es? Son ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí se forma el triángulo. ¿Por qué aclaro esto? Porque después escuchamos un montón de teorías que dicen, bueno, no solo el docente es el que enseña, también enseñan los pares, enseñan... Claro, claramente que yo estoy en total acuerdo con eso. En la situación de enseñanza, como no es lineal, hay una constante retroalimentación entre los que están incluidos, ¿sí? Por eso digo, la tríada es un modelo para explicar la enseñanza. Eso es la tríada. ¿Qué le agregamos a esa tríada? Este concepto lo empieza a usar Alicia Camillioni para explicar justamente la enseñanza y sus características, pero yo siempre digo que nosotros lo ampliamos, porque si estudiamos la tríada sola, como que queda medio aislado el análisis. Por eso agregamos, como está ahí en la imagen que ustedes ven, el contexto, tanto el contexto institucional como el contexto sociohistórico. Y eso se va... ¿Por qué para mí la importancia de agregar, ¿no?, el contexto en ese esquema? Recuerden, el modelo es como un recorte de la realidad, que en este caso la realidad sería la situación de enseñanza. Si tenemos el docente, el saber a transmitir y el alumno, que forman ese trío, rodeado por el contexto, y en el contexto incluimos tiempo y espacio institucional y sociohistórico, tenemos que ver cómo ese contexto influye en esa tríada, en esas relaciones, en esos actores que están involucrados en la tríada. Es decir, cómo influye el contexto al docente, cómo influye el contexto al conocimiento, cómo influye el contexto al alumno y cómo influye a las relaciones entre sí.
¿Sí? Imagínense, este contexto de pandemia influye en ustedes, influye en mí, pero influye en esa relación que tenemos de cómo transmitir el conocimiento, porque no solo que a mí me obliga a repensar cómo enseñarlo, sino que además influye en la formación y en la construcción del vínculo. No es igual el vínculo que yo pude construir con Nati o con Gaby, que siempre cursamos desde la presencialidad, que el vínculo que puedo construir con ustedes, que recién los conozco ahora, y encima desde una pantalla. ¿Sí? Entonces influye. ¿Y cómo va a influir ese vínculo, además, en el aprendizaje y en la enseñanza? ¿Se entiende como a grandes rasgos un poco? Bien. A ver, voy a la otra diapositiva. Me cansé de hablar, chicos, por Dios. No doy más. Esa no se ve mucho, ¿verdad? A ver qué puedo hacer. Ese es en realidad los tres que vamos a mirar ahora es la misma idea, ¿no? Es la tríada, como planteábamos recién, ¿sí? Solo que está en ejes cartesianos. ¿Qué son los ejes cartesianos? Son el eje Y, el eje X, que se usa en estadística para hacer gráficos. ¿Sí? Esos son los ejes cartesianos. Pónganse a estudiar también matemática porque eso es algo que van a tener que enseñar, ¿sí? Ejes cartesianos. ¿Qué aparece? ¿Por qué la tríada está en los ejes cartesianos? En este modelo, ¿sí? Porque justamente en el eje vertical está el tiempo y en el eje horizontal marca el espacio. Entonces lo que hace es, bueno, esta situación de enseñanza, como decíamos antes, se da en un contexto de tiempo y espacio. Ahora, con pandemia. En otra situación puede ser con la inundación. En otra situación puede ser con con las elecciones. ¿Sí? Que siempre son situaciones que afectan mucho en las propuestas de enseñanza. A ver si voy a intentar compartirlo de otra forma para que lo vean más. A ver, a ver, a ver. A ver. Díganme si ahí lo ven mejor. ¿Se ve mejor que la forma anterior? ¿O no se ve nada? Yo lo veo igual, profe. ¿Se ve igual chiquito? Sí. Bueno, qué pena. No, yo porque quería ver si lo podían ver un poquito mejor. Igual yo después se los voy a mandar para que ustedes lo puedan tener. Profe, Sí. está con lo que mandó de Mafalda, con lo de las viñetas. Sí, está ahí. Está Por ahí. eso. Sí, 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 porque es las últimas diapositivas. Sí, sí, sí. Bien. Si ustedes se fijan, en realidad, además del tema del contexto, yo lo miro de acá, nuevamente aparece, bueno, está el conocimiento, está el docente, está el alumno, ¿sí? Que marcan esa tríada, ¿sí? La situación de enseñanza que venimos definiendo desde el principio, ¿no? Entonces decimos, bueno, hay un sujeto que enseña otra vez, un sujeto que aprende, un sujeto a enseñar. Lo que les va a mostrar en ese modelo, ahí van a aparecer algunos otros conceptos, como es el concepto de transposición didáctica. Sí, que después lo vamos a trabajar. Por ahora, si quieren, anótenlo para ir teniéndolo, pero después lo vamos a definir bien. Sí, pero rápidamente, la transposición didáctica es la relación existente entre
el conocimiento y quien tiene que enseñar. Eso es la transposición, que es como una transformación del saber sabio al saber enseñar. Si el docente no sabe lo que tiene que enseñar, no puede hacer transposición. Y lo único que termina haciendo es aplicando un manual con ejercitaciones. Insisto, por eso la importancia de estudiar, de leer. Si un docente no lee una variedad de textos, de cuentos, lo único que le va a poder ofrecer al chico es cuentos para enseñar valores en Google y elige el primer cuento que aparece, que en general son una pedorrada, ¿sí? Entonces, mucho mejor, cuanto más uno lee, más posibilidades de elección tiene. Después, en la otra vinculación que aparece, dice, bueno, el docente, que es quien enseña, con el alumno. Y ahí es cuando podríamos llamar el momento de la formación, ¿no? Y de los recursos y las estrategias que va a utilizar para poder trabajar con ese alumno. Bien, voy a bajar un poquito más en esta, es como más compleja, pero si se fijan, siempre los tres modelos mantienen la misma idea. La situación de enseñanza representada por la tríada, el contexto que abarca toda esa tríada y que influye, las cuestiones institucionales que atraviesan toda la situación de enseñanza, las situaciones disciplinares, y ahí cuando habla de lo disciplinar, no está hablando del portarse bien o portarse mal, ¿no? Sino que refiere a lo disciplinar en relación a las materias, ¿sí? Al conocimiento, a las disciplinas, por así decir, ¿sí? A matemáticas, ciencias naturales, lengua. ¿Y por qué plantea eso? Por ejemplo, en relación a la alfabetización, no siempre se alfabetizó de la misma manera. Por eso van a ver que hay muchos métodos de alfabetización. Y eso tiene que ver con el contexto histórico y con los avances de las investigaciones. ¿Qué sucede ahora? En este contexto histórico, ¿sí? Se pretende, o el enfoque para enseñar que más se busca transmitir es el enfoque equilibrado. Y entonces todos dicen, ay, pero si yo aprendí con palabra generadora y mira, bien que sé leer. Claro, es verdad, todos aprendimos en general con otro método. Pero en esto de que el contexto influye en las situaciones de enseñanza, el contexto histórico, el contexto político, económico y los avances de la disciplina, los estudios que van haciendo, nos dicen que es mejor enseñar con este otro método que se llama el enfoque equilibrado. Lo mismo en matemática. Todos aprendimos matemática aprendiendo las tablas de memoria en general, ¿sí? Bueno, hoy la propuesta es pensar la matemática a partir de la resolución de problemas, porque esa es la forma en la que se aplica la matemática. Y no solo repitiendo las tablas. Además de repetir las tablas y aprenderlas de memoria, también trabajar la resolución de problemas. Y estoy mirando cuando me falta. Bueno, y los recursos, que eso dependerá de la escuela en la que estemos, de los chicos que tengamos, de la cantidad, de lo que podamos acceder, de lo que sepamos usar. Pero también uno, cuanto más conoce, más posibilidades de pensar un recurso. Y yo siempre digo, uno puede tener un recurso muy malo. No sé, la escuela trabaja con X editorial. Entonces sí o sí hay que usar ese manual. No se puede pedir otro. Del contexto en el que estoy. Imagínense, hoy en día, como decía ahí Daniela, hoy en día es sumamente complejo, ¿sí? Dependiendo de la escuela, pensar la enseñanza en la virtualidad. Y miremoslo acá nomás, somos 10 personas cuando en realidad en la materia hay 36 anotados, más allá de los que no se quieren anotar porque estaba más cómodo dormir la siesta,
también habrá un montón que no tenían teléfono, que no tienen conectividad, que no tenían luz. ¿Sí? Iba a decir un ejemplo, no, vuelvo al ejemplo del manual. Uno puede tener un recurso que no es bueno, o que no sería el que uno eligiera, pero si pensamos, si el docente sabe usarlo y es habilidoso para usarlo, puede ser que ese recurso se vuelva valioso. Sería mejor usar un video. Bueno, pero el video no funciona, no tengo con qué proyectarlo. Bueno, habrá que pensar otra forma, donde no pierda valor la enseñanza. Si no, siempre caemos en la misma situación. Donde tengo muchos recursos, se enseña bien, y donde no hay recursos, enseño a la Bartola, y entonces así seguimos ampliando las desigualdades. Por eso la importancia de la creatividad del docente. Y cuando digo creatividad, insisto, yo nunca voy a usar la palabra creatividad para referirme a colores, goma eva y brillantina, que sí, hay cosas que son lindas, ¿no? Pero hablo de creatividad como la capacidad del ser humano para resolver situaciones problemáticas. Y eso tiene que ver con el día a día. Entonces ahí es cuando uno se vuelve más creativo. Bien, a ver. Descontextualizado. Ya entendí que me ponían tantas veces descontextualizado. Algo me faltaba. No, que otra característica también de la enseñanza, vieron que antes hablábamos, y ojo acá porque siempre se arma un berenjenal, dijimos que la situación de enseñanza se da en un contexto. Sí, estamos de acuerdo. Háganme seña de la del perrito de auto. Bien, el ok también está bueno. Bien, bien. Yo para la próxima voy a pedir que se hagan cartelitos tipo a lo Pachano, ¿viste? Como para que sea más divertido, por lo menos, porque si no yo me pego un embole con que nadie me responda. Yo solo quiero volver a la presencialidad para que alguien me hable, nada más. Lo único que me interesa. Después hagan lo que quieran, pero yo necesito que alguien me hable. Bueno, estaba diciendo algo re importante y me olvidé. No, ahí está. Dijimos que la situación de enseñanza se da en un contexto, pero al mismo tiempo es descontextualizada. Chan, qué quilombo. Digo una cosa y después me desdigo, ¿no? No. Se da en un contexto, eso es verdad, como estuvimos viendo hasta recién, en contexto que influye, todo eso. Pero es descontextualizada porque si pensamos el conocimiento que vamos a transmitir, ¿sí? Es como extraído, como fuera de lo real. ¿Sí? Si yo enseño, no sé, modelo de átomo, no sé si se acuerdan los modelos de átomo ustedes, pero ese que era un circulito con los protones girando alrededor, ¿sí? El modelo de átomo se descubrió hace un montón de tiempo. Y yo lo enseño hoy, ¿sí? Y no lo enseño de la misma forma en la que descubrieron ese modelo de átomo. Enseño directamente el modelo de átomo, no el proceso de cómo fue descubierto, porque eso ya pasó. No lo estoy enseñando en el mismo momento. Si yo enseño, voy a pensar otro contenido más cercano, ya se me va a ocurrir. Los docentes siempre buscamos como estrategia, como acercar el conocimiento al alumno a lo conocido. Pero necesariamente el conocimiento es descontextualizado. Incluso, no sé, el sistema solar. Yo puedo buscar 1000 recursos para que los chicos entiendan cómo gira la Tierra para un lado y el Sol, el movimiento de rotación y traslación. ¿Sí? El de rotación y el de traslación, ¿no? Buscamos 1000 formas, la linterna, la cosita, el alambrecito que gira, la pelotita de tergopol, todo. Pero claramente quedo descontextualizado, porque no estoy, capaz que dentro de muchos años se puede hacer un viaje y girar alrededor de la Tierra y ver cómo gira, pero ahora no, por ahora.
No lo podemos hacer nosotros, hay gente que sí lo hace, nosotros no. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso descontextualizado. Yo enseño la Revolución de Mayo y claramente que lo estoy enseñando porque no tengo una máquina del tiempo para volver a 1810, como hace Piña en los videos, que se mete en el cuadro y vuelve a 1810. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es descontextualizado. Por más que nos disfrazamos, intentamos recrear la situación, etcétera, pero esto es ficción. Es ficción porque creemos que el chico lo va a entender más. Suponemos, qué sé yo. Después tenés a la maestra esta que salió el video que les dice acá les presento a Belgrano y mostraba la foto de San Martín. Pero bueno, esas cosas pasan en la viña del Señor y hay de todo, ¿qué le vamos a hacer? Estamos todos en la misma barca. Por más que querramos tirar a algunos por la barca, no podemos. Bien. ¿Se entiende por qué es en un contexto, pero al mismo tiempo descontextualizada? Porque en un caso, en una situación, cuando digo contextualizada, tiene que ver más con la situación de enseñanza, pero cuando digo descontextualizada, refiere más al conocimiento que transmito. ¿Sí? Bien. Voy a revisar si me olvido de algo hasta ahora. No voy a meter más información porque ya es mucho. Situación colectiva, ya lo dije, ¿o no? Pero justamente porque se da entre varias personas. Hubo una época, más allá de la virtualidad, hubo una época en la que, como yo explicaba la otra vez, antes de convenios, no, o sea, se enseñaba uno a uno, cada uno pagaba a su docente para que le enseñe astronomía, matemática, a leer, ¿sí? A partir de 1400 y algo en adelante, 1500, lo más común es que la enseñanza es una situación colectiva. Y eso sucede en la iglesia, en el club, en la escuela. Siempre es con otros. Bien. Yo voy a frenar acá. Si hay preguntas de los textos, me las hacen. Si no, no voy a agregar nada más. Es decir, están liberados a menos que hayan leído los textos y tengan marcadas preguntas. Porque no quiero arrancar transposición didáctica ahora porque no, nada, va a ser mucho por hoy. ¿Finiquitamos? ¿Le damos fin? ¿Quieren que les lea un cuento? No sé. No, lo que ustedes me digan. Si no, se pueden ir en paz a leer los textos. Si no leen los textos, van a morir. Si no, miren a Gaby Raffo, está diciendo que sí. Daniela ya entendió que si no leen los textos van a morir, o no sé si entendió la clase o si entendió que yo el que avisa no traiciona, es lo único que yo les digo. Ah, la clase, bien, Daniela, gracias. Ustedes véanlo, pero en realidad van a morir porque después, cuando pasemos al tema planificación, van a querer planificar, yo les voy a hacer 250.000 correcciones, se van a frustrar y es re difícil después salir de la frustración. Pero en realidad, si ustedes se adelantan, se van a frustrar menos. No digo que no se van a frustrar, pero se van a frustrar menos. Todos ya pasamos por ese proceso, lo juro. Bueno. Voy a leer más para saber qué es lo que tengo que seleccionar a la hora de enseñar.
Ustedes lean y marquen los textos, eso tienen que hacer. Y de última van escribiendo en el muro de Classroom las preguntas. Indican el párrafo, la página, y entonces es más fácil para explicar. ¿Estamos? Chau. Chau. Chau, Erika. Les voy a mandar una encuestita cortita para que completen, ¿saben? Nos vemos en julio, Gaby. Yo no me voy porque no quiero dormir la siesta. No te tenés que ir al centro. Yo No, prometí, pero ¿viste? Corté. me avisaron que tengo que ir más tarde. No, es que irse a dormir la siesta ahora es No, ya no dificilísimo. da, Después, ¿cómo recuperas? No da. no da, no da. No da para mí. Lea Che, el cuento. voy a tener que mandar eso. A ver, para no olvidarme. Nos quedamos acá todas. Espere, no importa, yo les voy a. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a mandar las historietas. ¿Qué más tengo que mandar? A ver. No, lo que voy a hacer primero de todo es dejar de grabar. Porque, Porque salió todo. claro, porque a nadie le interesa esta